Hoy vamos a iniciar con una serie de actividades que vamos a tener desde el Soyet Alliance para la comunidad de la Alliance, pero también para todos los que nos quieran estar siguiendo. El día de hoy está con nosotros el doctor Germán Alejandro Miranda Díaz. Él es doctor en psicología, por cierto, con mención honorífica. Trabajó el tema de mediación tecnológica en las comunidades virtuales de aprendizaje. Es un psicólogo especializado en la educación y en los procesos culturales del Internet. Docente de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha participado desde 1995 como ponente en múltiples congresos nacionales e internacionales con temas relacionados con las tecnologías de la información, los sistemas educativos, es decir, es un experto en el ámbito de la educación, pero también de las tecnologías. El día de hoy nos va a presentar la conferencia Redes Sociológicas entre el paraíso y el infierno, y además le agradecemos a él y a la jefa Soyet de Iztacala que estén aquí, a Eli, que es nuestra profesora, pero también viene de DGTIC y nos hizo el contacto. Muchas gracias, doctor. Te doy el micrófono. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gran placer dar charlas en mi casa de estudios, porque ha sucedido un fenómeno muy raro, ¿no? Yo he dado estas charlas por casi 18 años en casi todo el país. O sea, me dedico a dar charlas de divulgación de tecnología, de ética y tecnología, sobre todo en tecnológicos. Ese es un poco el segmento. Y creo que tiene que ver porque mucho de lo que hablo es del ejercicio de lo tecnológico en el ámbito del ejercicio ético. Y como los tecnológicos se dedican a dar cosas mucho más duras, ¿no? Es decir, programación, informática, mecatrónica, nunca reflexionan sobre el uso de la tecnología en su quehacer. De hecho, este es un guión, ya lo notarán, es una charla muy, muy ligerita, pues está hecha para la clientela, son chicos de licenciatura, no chicos de Soyet, que la media es un poco más alta, sino chicos de licenciatura, aunque ya nos vamos moviendo en la media de edad por fortuna. Es decir, es de introducción al mundo de lo digital, pero introducción desde un lado reflexivo, porque en realidad solo comento cosas obvias, ¿no?, de las cuales hay que irse deteniendo cada vez que hacemos algo en el espacio sociodigital. Entonces, bueno, les decía, es una reelaboración de un guión que tenía hace ya bastante tiempo y le he puesto en este caso redes sociodigitales entre el paraíso y el infierno. Y ahorita lo vamos a ir abordando. Y la siguiente. La primera, pues, es una declaración de intenciones, es decir, esto es como una sesión de alcohólicos anónimos, ¿no? O sea, yo me llamo Alejandro Miranda y reconozco que fui adicto al uso del Internet. Claro, no me juzguen demasiado, también tiene que ver con mi quehacer. Por ahí desde el 95 yo estoy usando Internet pues 12 horas al día. O sea, eso es más, o sea, comienzo consultando Internet y termino mi día consultando Internet. Entonces, cuando hablo de las redes sociodigitales entre el paraíso y el infierno, en realidad lo hablo porque he estado en el paraíso, pero también he estado en el infierno. Y ahorita lo vamos a ir viendo. No se preocupen, las láminas son muy ligeritas, ¿no? Nada que espantarse. En realidad es una relatoría desde un alcohólico digital, ¿no?, que les va a ir contando de que hay que irse cuidando. Y así, ¿no? Simplemente yo iba un día paseando, yo era un estudiante de licenciatura de psicología del ámbito educativo, nunca me ha interesado el diván, ¿no? Yo solo soy un psicólogo monopropósito, que es la educación, particularmente la educación mediada por tecnología. Y lo que pasó es que en Iztacala, que somos una... no habrá, en este caso no habrá, pero se los puedo pasar a la coordinadora de Soyet, que sí se dedica a esas cosas espantosas de la vida. Ella se dedica al infierno, yo me dedico a la educación, que es el paraíso, así que Bien, en realidad yo comenzaba a colaborar con un proyecto de investigación y me pidieron, literal, ¿no?, que después de clase yo aventara la mochila en un cubiculito chiquito en donde se apartaba la fila para consultar Internet. Un Internet que no tenía que ver con lo que hoy tenemos, era un Internet que era un catálogo de cosas, y uno iba a la Universidad de California y bajaba algunos artículos, iba a Berkeley y bajaba otros artículos,
Pero lo interesante es que imagínense, yo trabajaba como becario en un centro de investigación y los investigadores tenían que hacer cola para conectarse, para que vean un poco el contexto. Y entonces esto, como dice el meme, así, comenzó a hacer una serie de explosiones en mi cabeza, ¿no? Pues porque era fascinante. Bueno, lo primero, conocer. Yo debo de confesar que nunca me han gustado las bibliotecas, me parecen lo más horroroso del universo. Siempre he leído mucho, pero las bibliotecas son un lugar donde se enclaustran los libros. Yo crecí en una casa muy humilde, pero donde había muchos libros. Entonces yo recuerdo que estaban clasificadas, eran, no sé, 6, 7 libros, ¿no? Ocupando toda la sala, y yo bajaba en la madrugada a leer los libros prohibidos, por ejemplo, ¿no? O sea, en realidad la estantería estaba abierta y me fastidiaba ir al CCH, donde todavía estaba aquel modelo de estantería cerrada, donde había un tipo o una tipa que te decía qué quiere, ¿no? Y yo no le iba a decir, yo quiero leer el de Cameron, ¿no? Pues porque no iba a confesar que esos eran mis filias en ese momento. Es decir, cuando entro en internet, lo que descubro es, uno, que no hay que pedirle permiso a nadie para acceder al conocimiento. Simplemente está ahí. Y eso sí es un cambio profundo en la manera en que nos hemos ido aproximando y cómo hemos ido aprendiendo. Por ejemplo, les repito, yo soy psicólogo, me gustó la informática porque mi hermano estudió informática, pero en realidad yo, por más que él insistía en que yo estudiara, yo no le hacía caso hasta que comencé a acceder a este tipo de cosas y comencé entonces a... ¿Esto tiene un puntero? Sí, yo creo que sí. Comencé entonces a entrar en contacto con redes sociodigitales, no como las de hoy, pero al final redes sociodigitales, con redes de programadores de todo el mundo. Yo no tenía dominio de un segundo idioma, yo medio leía en inglés, medio hablaba en inglés, y sin embargo, a partir de mis necesidades y las del proyecto, porque tenemos que programar una serie de cosas, pues comenzaba yo a averiguar y a documentarme. Y eso fue un cambio muy profundo en mi formación y en la formación de los que nos rodeaban, porque nosotros no sabíamos en ese entonces, pero estábamos haciendo un hacking educativo. Es decir, les digo que estábamos hablando entre el 95 y el 97, un compañero mío regresaba de una estancia en California, donde venía fascinado y me contaba de un laboratorio infantil que luego replicamos aquí y que después se convirtió en una cosa que llamamos laboratorio de CNC Cómputo y que se convirtió en el prototipo. Bueno, nos ganamos un premio, ¿no? de un consorcio de universidades y terminó siendo la primera maestría en telemática de Latinoamérica y eso después se convirtió en el modelo de los núcleos Pleuel, que es el antecedente de los Soyets. Ese es como el punto en donde yo comienzo a conocer la internet. Entonces, pues verán que por eso era el paraíso, ¿no? O sea, uno platicaba con gente que no tenía de quién era, pero que me ayudaban de manera incondicional. Nunca me pidieron nada a cambio. Yo tenía acceso al conocimiento y luego la otra, claro, generé o sea, pertenecía a un grupo, ¿no? ¿A cuál? Pues a ese. Le llamábamos en ese entonces un grupo de programadores en BCD. Era una cosa así como, yo no sabía, ¿no? Pero era una cosa así muy de redes iniciáticas, ¿no? Y de gente dedicada a la seguridad informática. En realidad yo comencé a usarlo porque era lo único que pude codificar de todo lo que tenía en el menú de la mesa. Y otra cosa que me fascinó fue el don de la ubicuidad. Esta capacidad como hoy, ¿no? De estar aquí y estar simultáneamente en cada computadora y estar conversando. Y de hecho, si estuviéramos de este lado de la conversación paralela del canal de YouTube, ¿no? Yo podría estar incluyendo las conversaciones. Es decir, comienza a aparecer el don de la ubicuidad, ¿no? Que es una cosa maravillosa, al menos en ese momento me pareció maravillosa. Y luego había otros agregados importantes como la colaboración, la diversidad, es decir, escuchar múltiples voces sobre distintos fenómenos, que es algo que comenzó a ayudarme, ¿no? Porque yo siempre he sido muy necio, ¿no? Entonces que comenzó a ayudarme a decir, uno, que nosotros no tenemos la única voz, ¿no? Y que no es la voz dominante. Por ejemplo, esto de enterarse que los católicos frente a los musulmanes somos minoría, ¿no? Entonces, ¿verdad? Pues sí, lo que pasa es que vivimos en una esfera cultural, ¿no? Que nos va cegando. Y el contacto con estos grupos colaborativos, ¿no? También te permite tener contacto con la diversidad. En esta misma época comencé a hacer estudios muy, si quieren, muy naif, muy inocentes, sobre colaboración en grupos en internet, en comunidades de software libre,
Y lo interesante fue ver gente de todas latitudes colaborando en un punto común. Y entonces aquí comencé a observar pues la creación en esta idea de las personas que van construyendo una arquitectura de lo digital y que van diseñando entornos que, a pesar de que son inexistentes, en realidad existen. Existen porque nosotros nos los apropiamos, porque nosotros lo habitamos, porque nosotros lo sufrimos. Y bueno, algo todavía más interesante fue descubrir la cultura del regalo. Cuando yo comenzaba a conocer, ¿no?, y a colaborar en estos lugares, pues bueno, para aprender, pues comenzaba a decir, yo lo hago, ¿no? Siempre está lleno de esta persona que siempre no tiene idea de cómo, ¿no? Pero dice, pues yo apoyo. Y eso le llamamos la cultura del regalo, es decir, de simplemente brindar. Y esto va creando un entorno de mérito y karma, ¿no?, que se va pagando. Por ejemplo, en esa época, pues bueno, les estoy contando que yo no había egresado de la licenciatura. Y comencé yo a pasearme por básicamente Centroamérica, la parte más cercana de Sudamérica, por el solo hecho de que como yo colaboraba y hacía cosas, entonces comenzaban a invitarme a platicar sobre esas cosas. Y en realidad yo al inicio lo hacía, en verdad, solamente por la razón de que me permitía conocer. Y esta acción de ir donándole al grupo, ¿no?, lo que hacía es que el grupo retribuía a partir de un pago indirecto que eran los paseos, ¿no?, los paseos académicos. Entonces pues estaba yo fascinado con ese micromundo. El problema es que eso mismo te lleva a otro espacio, ¿no? Es decir, por un lado tenemos el paraíso. Ya conocen a nuestro señor el espagueti volador, ¿no? Los que no lo conocen, googleenlo, ¿no? Puede ser interesante. Tiene todas las características de una religión, ¿no?, por si no se me ofendan, ¿no? Pero bueno, ahí está dando la creación. Y acá, en el mismo sentido, ¿qué es lo que pasaba? Pues que pasaba yo 12 horas de lunes a viernes y 12 horas sábado y domingo. Es decir, comencé una carrera sin fin, ¿no?, de uso de las redes sociodigitales. Eso no estaba mal porque, claro, tenía tiempo, era más joven, había mucho ímpetu, ¿no? Tampoco es que me interesaran mucho la gente de mi red vital, ¿no? En realidad yo estaba fascinado con las relaciones sociodigitales. Entonces a mí me parecía bien, ¿no? En realidad yo no había ningún problema, casi nunca le he hablado a nadie, ¿no? Entonces era un espacio pues en el que yo me sentía muy cómodo. Y sin embargo, poco a poco me fui dando cuenta, ¿no?, que estaba mal, ¿no?, que comenzaba a no ser productivo, por ejemplo. Que una parte importante de lo que me gustaba, que era conocer, ¿no?, comenzaba a caer en picada porque estaba yo ya en la interacción sociodigital. Es decir, ya estaba yo en contacto con el mundo, un mundo digital, ya podía socializar y sin embargo, ¿no?, estaba yo cayendo, digamos, en lo que más me gustaba, que era conocer y hacer cosas. Otra cosa que fui descubriendo es toda esta otra área del control. Hoy en día, ¿no?, que tiene acceso al espacio digital, a la arquitectura digital, es dueño del mundo simbólico. Es decir, uno es capaz de diseñar un espacio arquitectónico para que sea habitado por alguien y que ese alguien haga lo que uno quiere. Y eso es un espacio muy emocionante, es decir, desde el espacio de la arquitectura, pues en realidad da emoción. O sea, imagínense lo que es diseñar una aplicación lo suficientemente exitosa para que cambie el Internet. Facebook, por ejemplo, que es, en mi opinión, la peor tragedia que le ha sucedido en Internet. Es decir, hay un espacio de control, ¿no?, que puede cambiar el rumbo de un país. Estamos viendo la novela, que está interesante, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no?, respecto a la intervención rusa, con una cosa muy simple, sus memes y su vida digital. Eso es control. Y lo interesante es cómo se puede hoy, ¿no?, diseñar desde el espacio simbólico, ¿no?, el control y ser lo que decimos que es tontos útiles. Nosotros somos muy parecidos a las abejas, si lo quieren ver así. Es decir, creemos que tenemos individual, hasta hay carreras que hablan de la individualidad, como la psicología, imagínense, ¿no? Y de verdad destinamos prosa y prosa en demostrar que somos seres individuales y diferentes, y sin embargo, ¿no?, la psicología habla de la regularidad. Y lo interesante es que estos espacios arquitectónicos de lo digital aprovechen la regularidad
y se aprovechan de nosotros. Ahorita vamos a seguir hablando de eso. Luego viene la vigilancia. Yo formalmente me he dedicado desde hace muchos años a diagramar patrones de interacción en la virtualidad. De hecho, mi primera publicación de congreso fue patrones de interacción en un curso en línea. Fue en el 97. Y poco a poco se fue convirtiendo en lo que llamamos Big Data, ¿no? Que es muy elegantemente, pero que en realidad es vigilancia electrónica. Y la vigilancia electrónica tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por ejemplo, hoy en día lo hago, pues no a gran escala, porque la escala tampoco me ayuda, ¿no? Pero lo hacemos en una escala media, 3,000 personas. Lo que hacemos es, generamos indicadores de docencia, ¿no? En el SWAYET, que buscan ayudar en el impacto de la productividad. Y eso es vigilancia. Pero lo mismo sucede en otra escala, ¿no? Cuando yo compro mis libros en Amazon, ¿no? Y Amazon dice, ¿quieres leer sobre Big Data? Mira, acá hay otros 20. Y cuando yo entro a las páginas de, y entonces me empiezan a aparecer libros de analítica de datos y analítica escolar. Es decir, el infierno también es la vigilancia. Y puede ser más espantoso, ¿eh? Para los que conocen un poco de los dispositivos tecnológicos, por ejemplo, las tarjetitas del metro y las del Metrobús tienen un pequeño RFID adentro. Y ese RFID guarda información. Entonces, si ese RFID tuviera acceso a mis patrones de consumo en Amazon, podría que el parabús, ¿no? me pusiera el anuncio del libro que yo estoy consultando. Como cuando les persigue ese anuncio horrible, ¿no? Porque se les ocurrió darle clic en esa publicidad. Y tú dices, bueno, pero es un libro. Pues sí, pero ahora imagínense que estuvieron viendo pornografía. Pues no está tan lindo que en el parabús, ¿no? Te aparezca la chica así me desnuda, ¿no? Y vais ahí con tu hijo, ¿no? Y entonces, ay, voltea para otro lado, ¿no? Es decir, comienza a ser un problema serio. De hecho, el problema del control y la vigilancia es el problema actual del hackeo de las elecciones, incluida la mexicana. Y por lo tanto, la manipulación comienza a ser un espacio real, ¿no? Hoy en día, ¿no? Anteriormente estos eran cuentos de cyberpunk, es decir, nos dedicábamos a espantar a la gente, y hace 10 años parecía un cuento, así literalmente de gente paranoica que fumaba mucha marihuana, ¿no? Diciendo que el mundo nos estaba vigilando, que necesitábamos usar sombreritos de aluminio para que no nos leyeran la mente, que la policía de lo mental existía, ¿no? Hoy en día ya no, gracias a que tenemos ahora nuestros ídolos y mártires del cyberpunk, ¿no? O sea, Snowden y otra serie, Assange, que están, pues, seguramente los conocen ya, ¿no? Porque son casos emblemáticos de filtradores de las prácticas que se hacen a escala global. En realidad la manipulación es un hecho, y también la venta. Cuando nosotros accedemos a las aplicaciones de las redes sociodigitales, ¿no? Que son gratis, seguramente lo han escuchado más de una vez, la mercancía no son los productos que nos acercan, sino la mercancía somos nosotros. Entonces, en ese sentido, sí hay una deshumanización. Nos hemos convertido en una cifra más, ¿no? Y en un producto que está, eso, a la venta. Yo conozco a algunos administradores, ¿no? Que inclusive cada vez que se les acerca una base de datos, ¿no? Abren los ojos jugosos, ¿no? Porque eso quiere decir que van a tener un negocio de venta. Y por eso se explican cosas como la venta de las bases de datos del IFE, o las ventas de la propia universidad, ¿no? Las filtraciones de las listas de estudiantes, de profesores. Es más, hasta hay un mercado negro dentro de la investigación universitaria para acceder a este tipo de perfiles. ¿Por qué? Pues porque todo investigador cualitativo quiere hacer una encuesta. Y es mejor hacerla a los 10,000 agremiados de SWAYET, ¿no? Que hacerlo nada más a los 3,000 de mi carrera. Es decir, comienza a ser un problema serio, ¿no? La venta de datos. Porque además es la venta de nuestros datos, ¿eh? Somos nosotros. Bueno, ¿qué les digo del acoso y del abuso? O sea, del acoso escolar, del acoso laboral, del abuso escolar, del abuso laboral, ¿no? Es decir, comienza a ser un problema serio. Entonces, por un lado, ¿no? Crecí con una internet en donde ni siquiera había que preocupar. Es la historia de todo pueblito, ¿no? Es decir, había cerritos llenos de flores, ¿no? Todo era bello y feliz, ¿no? Y poco a poco comienzan a venir los de la colonia tal, ¿no? Porque ustedes pónganle, cada pueblo tiene su propia colonia que dice que son los delincuentes. Pues, comienzan a venir los de esa colonia, ¿no? Y comienza a degradarse el contexto al punto que comienza a ser violento. Lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Es eso.
Es como nuestro cerrito que antes tenía árboles y pasto, hoy tiene casas, ¿no? Y comenzó a degradarse de una manera que habrá que ir replanteando cómo creamos nuevos espacios de convivencia. Pero bueno, ese es como el planteamiento inicial en realidad. Yo quiero venirles a hablar de las redes sociodigitales, ¿no? Así como si fuera la atalaya, ¿no? O sea, vengo aquí a sus puertas a hablar de las redes sociodigitales, no en blanco ni en negro, sino en un espacio intermedio donde conviven ambas cosas. Y eso tiene que ver con que las redes sociodigitales, en realidad, si se fijan, no les hablé de redes sociales, porque las redes sociales existen independientemente de lo digital. Todos tenemos acceso a las redes sociales y a mí me parece que hemos hecho mal los que nos dedicamos al tema en insistir que las digitales son redes sociales, porque lo que hacemos es simplemente ninguneamos, ¿no? E ignoramos a las otras redes que son las vitales. Entonces, yo quisiera primero decirles eso, ¿no? Que las redes sociales pueden ser vitales, pero también pueden ser digitales o pueden ser mixtas. Yo como buen cyborg soy un buen ejemplo de ambas cosas, de que se puede convivir entre lo vital y lo digital, inclusive hacer transiciones entre uno y otro. Por ejemplo, mi vida está llena de personas que me detienen en la calle y me dicen, Alejandro, ¿no? O mejor dicho, con un nombre de batalla que es Puca, ¿no? Puca, me detiene, entonces yo pongo así cara de, ¿quién eres tú? Y ya me dice, ¿te acuerdas de mí que nos vimos en el congreso virtual de no sé qué, ¿no? Eso es un espacio de transición donde lo mismo, digamos, tú puedes sufrir y gozar, ¿no? Tener interacciones individuales, interacciones grupales, ¿no? Sin distinción si es digital o es vital, ¿no? Esto es una parte muy importante. En realidad lo único que pasa es que toda actividad humana se amplifica. Ahí está lo bueno, pero también está lo malo. Tengo un querido conocido, ¿no? De un núcleo ya viejo, de una lista de discusión, y que imagínense, cuando yo me sumé por ahí del 96 ya tenía 10 años, porque venía de los BBS, que es otra cosa que yo ni siquiera conocí, y que él andaba tuiteando hace un par de días y decía que estaba un poco deprimido, ¿no? Porque se le había ocurrido, tenía que ir por unos insumos a la web profunda, ¿no? Entonces terminó literalmente espantado de lo que sucedía ahí, ¿no? Pero en realidad es que simplemente la vida se amplifica, ¿no? Y entonces vemos lo muy bueno, pero también vemos lo muy malo, como ha sucedido todo el tiempo y siempre en los arreglos sociales. Solamente que cuando a alguien le dan un premio, pues solamente su familia lo ve, ¿no? Quien asiste al auditorio. Y cuando alguien es asesinado, pues solamente la colonia lo ve. Es decir, lo que pasa es que las redes sociodigitales lo que permiten es amplificarlo. Es como si tuviéramos una lupa, ¿no? Que nos lo señala, ¿no? Y nos permite además diseminarlo. De esta manera lo que les quiero decir es que en realidad, en mi opinión, si bien sí se ha creado un nuevo medio, un nuevo espacio simbólico de trabajo, en realidad el humano sigue ahí, ¿no? Y lo que hay que tener cuidado es, como en todo espacio de interacción, ¿no? Pues hay que ver las banderas de advertencia. Esto lo habré sacado hace como 4 años, ¿no? Me habían invitado a una charla en Pinotepa y a mí me llamó mucho la atención la banderita, ¿no? Porque lo que te decía es te advertía que no te metieras y bueno, no saco la otra foto, pero la gente estaba nadando a todo lo que daba, ¿no? Lo interesante es que eso nos pasa continuamente. Nosotros tendemos a pensar, ¿no? Que en los espacios simbólicos no pasa nada porque son intangibles. Y lo que hay que hacer es pues comenzar a reflexionar sobre esos espacios intangibles porque sí pasan cosas y pasan cosas serias, ¿no? Entonces lo primero es que hay que asumir ya nuestra cyborgidad. Es decir, pues no sé si está en contactos con teorías del aprendizaje, pero hay un teórico del aprendizaje que a mí me agrada mucho que se llama Vygotsky, que representa un área de la psicología cultural rusa, y lo que él dice, no dice que somos cyborgs, pero lo que él dice es que hay una interrelación entre el exterior y el interior, que el mundo interior se crea gracias al exterior. Hay otro teórico, ¿no? Anteriormente se odiaban, hoy ya son una teoría de campo, había otro teórico que decía que no, que en realidad el mundo interior es el que genera la inteligencia y que a partir de ahí se negocia con el exterior. A mí me parece, ¿no?, que quien tiene razón es Vygotsky, porque en realidad nosotros nacimos en un crisol cultural, nos regalan el idioma, nos modelan muchos comportamientos, ¿no? Y esto hace que seamos seres biológicos, sí, ¿no?,
que haya cierto determinismo biológico, pero que ese determinismo biológico se engrane con el determinismo tecnológico. Por ejemplo, pues tener la fortuna de hablar castellano, y castellano mexicano además, porque es el único neutro del universo, según nosotros, claro, ¿no? Sí, sí, los demás no saben hablar español, sí. Sí, 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 sobre todo, sí, sí. Es decir, pues es una fortuna, yo pensaría que sí, ¿no? Porque yo creo que la mayoría tiene de lengua materna el castellano mexicano, mexicano del Valle de México además, ¿no? Pero lo interesante es que uno no puede desprenderse de su lengua materna. O sea, en cuanto uno comienza a generar pensamiento y ese pensamiento se emparenta con el lenguaje se improta con el pensamiento y pensamos en conceptos de castellano, castellano del Valle de México, ¿no? Y si tenemos la mala fortuna de aprender un segundo o tercer idioma en la edad media de la infancia o en la adultez, entonces se vuelve un infierno adquirir un nuevo idioma porque estamos traduciendo todo. En cambio, que tiene la fortuna de crecer en un crisol donde se hablan distintos idiomas, distintas lenguas, pues bueno, tiene la ventaja de que crea un solo centro del lenguaje, ¿no? Y entonces el engranaje se hace más complejo. Esto es un buen ejemplo de lo que quiero decir. Es decir, cuando digo que somos cyborgs, no me estoy refiriendo a que tengamos implantes de silicio en el cuerpo, sino que tenemos dispositivos tecnológicos que van desde los muy simples, bueno, muy simples y extremadamente complejos, como puede ser el lenguaje, la escritura, ¿no? Aquí hay otra lámina que no puse acá, para no atosigarlos con eso, pero una donde se ve así el acto de la escritura. Entonces la escritura, pues bueno, todos comenzamos a escribir en grafito, en lápiz. Y es distinto a cuando nos ascienden, ¿no? En el espacio evolutivo de la escritura a la pluma, ¿no? Porque en la pluma, híjole, ya no te puedes equivocar, ¿no? Y luego, todas tienen la edad suficiente como para haber conocido la máquina mecánica y saberlo, el córex, ¿no? Es decir, el corrector, ¿no? Es decir, los costos que implicaba, ¿no? Equivocarse. Y luego los más riquillos tenían acceso hacia sus máquinas ya digitales, ¿no? Que eran como la mecánica, pero que podía corregir antes de imprimir. Y finalmente la computadora que tú dices, híjole, qué cosa tan maravillosa, se me puede equivocar 20,000 pesos y además me corrige. Y frente a los nuevos dispositivos como escribir a 2 dedos, ¿no? En un celular. Es el mismo acto, el de escribir, pero es diferente. Todos podemos atestiguar que es diferente escribir a lápiz que escribir en celular. De hecho, por ejemplo, cuesta mucho trabajo inclusive entender los contextos de escritura. Por ejemplo, muchos de nuestros estudiantes no usan el dispositivo celular para escribir. Es más, para algo más fácil, escribirle a la inteligencia artificial. Por alguna razón no lo hacen. Bueno, sí sé por qué razón, porque no hay modelamientos para el uso educativo. Pero lo que voy es que en esta idea de lo sociodigital, ¿no? Lo que tenemos que tener presentes es que nosotros somos una maquinaria que se va a insertar en lo sociodigital. Y lo sociodigital no se creó de la nada. Se crea como espacio análogo a las redes sociales vitales. Y por lo tanto, cuando digo que somos algo, me refiero a que la tecnología y nosotros estamos improntados de tal manera que no nos podemos abstraer de ella. Yo no me puedo abstraer del lenguaje, cualquiera que sea. Tampoco, yo soy por ejemplo de los que se mete a bañar a veces con los lentes, porque son parte de mi cuerpo. Yo lo primero que hago es me los pongo, ¿no? Y a partir de ahí veo, son parte de mi vida. O sea, los que tienen anteojos, ¿no? Y no reniegan de ellos, ¿no? Porque hay los que reniegan de ellos y se ponen popilentes y lentes de contacto, sabrán muy bien lo que es tener, lo que es tener una simbiosis tecnológica. Y lo mismo sucede con otras cosas del pensamiento. El problema es que quien entiende eso, es decir, los ingenieros y los psicólogos de la interacción que entienden esos procesos, ¿no? Los procesos emocionales, los cognitivos, los de pensamiento, los ergonómicos, pues los usan para el diseño y el control. Y lo que vemos aquí, ¿no? Porque acá ya las sonrisas ya se pusieron cara larga, ¿no? Esto es un espacio arquitectónico muy popular, ¿no? Hace un siglo, y que se llama panóptico. Y yo menciono el espacio arquitectónico, ¿eh? No estoy mencionando el filósofo, porque aquí siempre sale el filósofo. Cuando hablo de panóptico me estoy refiriendo exclusivamente al espacio arquitectónico y lo que implica. El panóptico era, en este caso, un espacio carcelario,
donde con un solo vigilante tú podrías tener control de una población de 300 reos. O sea, imagínense lo que implica el diseño y el control, es decir, el dispositivo tecnológico que te permite que con uno o dos guardias tú puedas tener control de una población de 300 reos. Lecumberri es un buen ejemplo de eso. Quien asómanse a Lecumberri, un archivo actualmente, ustedes pueden ver lo que implicó los espacios del panóptico. Y el panóptico además tenía la idea de demoler la moral de quien lo habitaba, de saberse vigilado todo el tiempo. Esta es una parte muy importante de nuestro espacio contemporáneo, porque los panópticos existen hoy en día. Nada más que nos han vendido la idea, ¿no?, que están para cuidarnos. Ese es el cambio, el cambio importante. Por ejemplo, cuando uno entra al posgrado, esta la quité para que no hubiera la diapositiva aquí, ¿no? Pero cuando uno entra al posgrado hay una lámina que dice te estoy vigilando. Y la pregunta es, ¿para qué me están vigilando? Porque la vigilancia en realidad no evita el delito. La vigilancia está hecha, pues sí, para disuadir, ¿no?, y para controlar, para demoler la moral de quien quiera hacer algo, ¿no? Claro, siempre está en dos vías, ¿eh? Está quien quiere delinquir, pero está quien quiere hacer un performance. O sea, y esto se empieza a volver un... Voy a cambiarla, esto... En esto del panóptico, entonces, esto les va a parecer muy, muy familiar. A ver si lo logro. Ahí está. Claro, acá, bueno, dos cosas importantes de este video. Está hecha por una artista que se llama Nina Paley. Nina Paley hizo sus estudios doctorales con animación y ella quería recuperar cierto tipo de animación de hace un siglo. Y cuando estaba haciendo sus bocetos, se encontró con el problema de que las bases del dibujo que ella quería usar estaban aún amparadas por el derecho de autor. Entonces comenzó a cuestionarse sobre las obras derivadas, la creatividad, ¿no? Y comenzó eso, la emparentó con toda la idea de la vigilancia en los espacios creativos. Yo uso el video en este caso para mostrarles un poco que el panóptico sigue ahí, solo que ha cambiado el espacio, porque esta vez no se usa para las personas en reclusión, sino se usa para cualquier persona. Y lo más triste del asunto es que lo hacemos voluntariamente. Y lo hacemos como cuando nos iniciamos en el consumo de alcohol o en el tabaquismo, por deseabilidad social. Cuando ustedes abrieron su cuenta de Facebook, fue porque alguien más ya tenía una cuenta de Facebook. Y lo hicieron de manera irreflexiva. Ustedes lo que querían es estar en la fiesta. Entonces, pues, si la fiesta está ahí, pues lo voy a abrir. Lo mismo sucedió con su grupo de WhatsApp. Todo mundo, ¿no?, tiene WhatsApp. Y además tiene un grupo, que es el de la familia, y luego ya el de los cuates. Son los dos grupos que se pueden ver ahí, ¿no? Y en realidad nunca atendimos a los espacios de licenciamiento de las aplicaciones. Lo accedimos por deshabilidad. En este caso, Nina lo que hace es señala una cosa que sucede en Estados Unidos, no sucede en México, que se llama la ley de los 3 strikes. Y es que los ISPs, es decir, los que nos dan servicio de Internet, como en este caso podría ser la UNAM, o podría ser el Telmex, o podría ser Axtel, o cualquier otra empresa, están obligados a reportar el tráfico y a advertir quién está haciendo cosas ilegales, particularmente en autoría.
Y por eso se ve, ¿no?, que le cuentan, ¿no?, se le cuenta porque la primera es advertencia, la siguiente es una multa y la tercera es cárcel. Pero lo que intento decir es que el panóptico del siglo pasado era un panóptico de castigo. El panóptico actual es un panóptico de prevención. Sí, hay una película de ciencia ficción vieja que se llama Minority Report, que habla de eso, precisamente de cómo hay una serie de 3 adivinos, ¿no?, que se dedican a advertir de que alguien va a hacer un delito. Pues eso ya sucede, y sucede a partir de la analítica de datos. El problema es que somos parte del contexto. O sea, así como la tecnología es nuestra, ¿no?, nosotros somos parte del contexto. Y entonces se vuelve difícil abstraerse de los usos, ¿no? Yo, ¿cómo le voy a decir a mi madre que no voy a usar su cliente de mensajería favorito? A ver, díganle a su mamá que no van a usar eso. Está difícil, ¿no? Es decir, no podemos abstraernos de los usos y las costumbres. Pero lo que sí podemos comenzar a hacer es a hacer pequeñas inserciones de cambio cultural. No se trata de no usar las redes sociodigitales. De hecho, por eso les decía que en realidad no se trata de un manifiesto, es decir, huyan de las redes. Al contrario, creo yo que se deben de usar, y se deben de usar con intensidad en ciertos espacios y con moderación en otros espacios. Por ejemplo, a diferencia de lo que creen muchos de mis colegas, las redes sociales son benéficas, han acercado a la familia más que alejándola. Claro, cuando viven en la misma casa parece que los alejan, pero ya los ven en la adultez, ¿no?, cuando cada quien vive en su casa, en su departamento o su bajo puente, y a partir de ahí en el grupo familiar se darán los buenos días, las buenas noches, se platicarán los logros y las tristezas de la familia. Y es muy similar como invitarlos a cenar, ¿no?, pues a la mesa cuando no están. Claro, parece triste cuando tú ves a 3 personas en la mesa viendo sus celulares. Por eso les decía que en realidad son blancos y negros, porque ellos están sentados en otras mesas, ¿no?, donde sí quieren estar. Solamente es cosa de darle la maduración a la familia, ¿no?, porque lo que sucede es que cuando estás juntos no quieres estar ahí, y cuando estás separado quieres estar ahí. Entonces simplemente dejarlo madurar, ese es el punto. Entonces a lo que voy es que los espacios sociodigitales en realidad no son negros y blancos, son grises, ¿no?, en donde se van mezclando uno con otro. Pero el problema es que no se trata solo de las interrelaciones sociales. Se trata de que por primera vez en la historia de la humanidad tenemos a un mirón y a una oreja en medio de cada relación. Y entonces sí se pone difícil, ¿no? Ya se acerca el 14 de febrero. Y a muchas de ustedes, o a muchos de ustedes, les están pidiendo la prueba de amor. Entonces el punto es, ¿no?, si se van a atrever a mandar esa foto. Yo lo único que les digo, ¿no?, es más allá de la confianza o no que le tengan al sujeto o sujeta, deben de considerar, uno, que se trata de un espacio mediado, que es como si le dijeran a su vecino, pues ahí mándele la foto, ¿no?, está abierto el sobre, ahí mándele la foto. Es decir, tenemos una falsa percepción de la intimidad. Porque lo que está sucediendo hoy es que, si bien este dispositivo, porque además todos tenemos uno de estos, ¿no?, este dispositivo hoy en día, como web cyborg, es una parte de mí, una parte cognitiva de mí, porque aquí traigo mis contactos, mi memoria, mis fotografías, la familia, el trabajo, las publicaciones, traigo toda la vida, ¿no?, el banco, traemos todo, de hecho, o sea, todo espacio social está ahí, en mayor o menor medida. El punto es que creemos que está encapsulado aquí, pero no es cierto. Hay un hombre de en medio, que se le llama, ¿no?, que está observando continuamente lo que hacemos. Y por eso entonces tenemos la fortuna o no fortuna de ver grandes publicaciones. Cuando no son de interés es una tragedia para la persona. Es decir, cuando el novio lo que hace es comete la bajeza de publicar las fotos íntimas o el video, ¿no?, entonces quien sufre es esa persona. Pero nos regodeamos cuando son las fotos del famoso o la famosa desnuda, que es exactamente lo mismo que le pasó a la otra persona. Entonces se trata, ¿no?, en realidad de un problema de claroscuros, porque cuando se trata de nosotros está muy mal, ¿no?, pero cuando se trata de alguien público está muy bien. Y literalmente hacemos una fiesta del error, hacemos una fiesta de la exposición, ¿no? Entonces lo que hay que considerar, ¿no?, es uno,
que lo que estamos haciendo es replicando el entorno, como lo has hecho por miles de años, ¿eh? Lo que pasa es que las redes sociales, repito, lo visibilizan. Y entonces, ¿cómo podemos protegernos con eso, no? O sea, el contexto es un contexto de claroscuros, porque por un lado nos acerca y por el otro lado muestra lo peor de nosotros. Amplifica todo. Entonces, o nos vemos muy guapos o nos vemos muy feos. Y además, al mismo tiempo, ¿no? O sea, dice, ay, qué guapo, pero qué mal, ¿no? Entonces, en realidad se trata de tener cuidados digitales, que van desde los concretos hasta los abstractos. En realidad, no es nada que no sepan. El problema es que esto va a terminar en una charla de prevención digital, ¿no? ¿Y sabe qué va a pasar? Que van a seguir con sus usos y costumbres como el uso del condón. Porque hablando del 14 de febrero, ¿no? O sea, cuando ustedes comienzan, ¿no?, a sentir ese subidón hormonal, ¿no?, pues no hay condón que valga, simplemente lo harán. Solamente los más regulados son los que dicen, pues, momentito, ¿no? Este es el momento de buscar un condón. De eso se trata en realidad. Es decir, los espacios sociodigitales son igual que el espacio vital, uno requiere una serie de cuidados. Y el primero es el material. Uno, tener control de nuestro dispositivo. iPhones, abstenerse, ¿no? Por favor, tírenos a la basura, ¿no? Esa marca en particular lo reconoce además como punto de venta que tú no te tienes que preocupar por el control de tu dispositivo. Es la marca más sincera que conozco. Dice, ¿para qué te preocupas? Yo hago todo. Entonces, uno, déjense asimilar y ya, ¿no? O sea, simplemente lo siguiente, son un caso perdido. En realidad, supongo que serán esta parte de la corte que perderemos primero, ¿no? Y que será asimilada. El resto todavía tienen. Si son de los pobrecitos que tienen un Android, hay futuro. Te les explico por qué. Entonces, lo primero es considerar, ¿no?, que aquí los malos de la película son los buenos. Estos malditos hackers, ¿no?, que son los que todo el mundo nos dicen que son unos delincuentes informáticos, que son unos haraganes de lo digital, que en realidad se dedican, digamos, a talonear a la gente cuando sube a su Facebook virtual, ¿no?, y a decirle, ¿cómo va el speech de vengo saliendo del reclusorio, ¿no?, pero como no quiero robarles de a fuerzas, necesito que voluntariamente me pongan 20 pesitos. Bueno, pues estos malditos hackers y también otras cosas que ahora se llaman cyberpunks, ¿no?, trabajan cuidándolos. Es como las marchas, ¿no? Voy a decir algo polémico. En toda marcha, en la parte de atrás, está el grupo anarquista. Y el grupo anarquista está para cuidar a la marcha. Cuando llegan los granaderos, los primeros que se van a enfrentar a los granaderos son los anarquistas. Los anarquistas no están para demoler la marcha, están para cuidar a quien está marchando. Lo mismo sucede con estas personas. Son nuestro grupo de choque. Y lo interesante es que son personas que trabajan en universidades, usan barba, pelo largo, ¿no?, que han encontrado un medio de vida dando charlas de divulgación mientras se dedican a la criptografía. La universidad está llena de ellos, ¿eh? O sea, yo crecí con una corte que así, que literalmente parecían almas perdidas como estos anarquistas de las marchas, ¿no?, y que poco a poco fueron encontrando su espacio de colaboración en la sociedad. Y que han permitido ir retomando el control del dispositivo, porque el dispositivo no nos pertenece, nos los alquilan literalmente. Es decir, tenemos acceso a lo físico, pero en lo digital, pues quién sabe qué corre. Y entonces, ¿no?, a mí lo que me gusta de esto es que este mismo elemento de, no me pasa para acá, este mismo elemento del control y del diseño se usa, pero en beneficio de la sociedad. Les presento a la Celedonia, ¿no?, que es un borreguito. Este borreguito me gusta porque refleja una teoría económica que se llama la tragedia de los comunes, ¿no? La tragedia de los comunes es un supuesto económico de algo que sucede muy comúnmente. Cuando una propiedad es comunal, le pertenece a todos, pero la cuida nadie. Y el problema es que nadie es muy flojo y nunca se genera acción, nunca lo defiende, ¿no? O sea, nadie es terrible. El mejor ejemplo que yo tengo de propiedad comunal mexicano es el ejido. El ejido es eso, pertenece a todos y pertenece a nadie simultáneamente. Y entonces por eso cuando Alejandro saca al posterior 8 borreguitos, pues Anabel dice, ay, ¿por qué 8 si no pueden ser pues 9, ¿no? Y saca 9 borregos. Entonces, órale, va. Y luego él dice, ¿y por qué 9 si no 10, ¿no? Y saca 10 borreguitos. Y así cada ejidatario.
El punto es que van a estresar el pastizal y se va a terminar desertificando. Y eso mata a la propiedad comunal, por eso se le llama la tragedia de los comunes. Porque como es de todos, todo el mundo puede hacer lo que quiera con ese espacio comunal. En cambio, en el espacio digital, lo que pasa con el común es que cuando yo saco 8 documentos y Anabel saca 9 y Eli saca 10, lo que pasa es que nadie pierde, porque el pastizal no se desertifica. Por el contrario, comienza a multiplicarse. Entonces, la Internet tuvo espacios de comuna impresionantes. Por ejemplo, en la prehistoria de la Internet pública, sucedió un fenómeno que ya está así en los anales de la historia, ¿no? Que se conoce como Napster. Y Napster fue el primer servicio centralizado de intercambio de música. Pero como estaba centralizado, las empresas dueñas de los grandes catálogos comenzaron a presionar para que Napster les pagara regalías y eso terminó tronando el negocio. Estos malditos hackers se aprovecharon de la pulsión de acumular de los seres humanos y crearon un protocolo que se llama peer-to-peer, para par, que lo que hace es eso, aprovecha nuestro deseo por acumular, ¿no? Y cada vez que acumulamos, duplicamos información y brindamos al resto más información. Fue así como, por ejemplo, bajo este esquema, Wikileaks pudo sobrevivir al ataque cibernético de la NSA. Imagínense que pues se hacen de las filtraciones de los memos de las embajadas estadounidenses, los publican en su portal, comienza la NSA a hacer un ataque a su portal y se les ocurre usar este protocolo, ¿no? Y a los 2 días todos los cables estaban en miles de máquinas y era imposible acabar con la diseminación. Esto lo hacen estos delincuentes informáticos, ¿no? Que están en los bajopuentes esperando robarse sus centavos del banco. Es un solo ejemplo de lo que han hecho. Entonces, ¿qué sí podemos hacer, ¿no? Para retomar el control material de nuestro dispositivo? Uno, la contraseña, ¿no? Por favor, evitemos nuestra fecha de nacimiento. Esa es la más obvia. Si uno quiere que entren a tu dispositivo, úsenla. Puede servir como pacto social, pero de ahí en fuera es una mala idea, ¿no? De hecho, es mucho mejor las frases. No usen los patrones. Los patrones son muy bonitos, pero son fáciles de robar. Y ustedes seguramente lo han hecho porque queda la grasa del dedo. Sí, es lo más simple. Queda la grasa del dedo, entonces le haces así y dices, ok, ya, fácil. Los patrones son bonitos, parecen útiles, pero no sirven. Lo mejor son las frases, claro. Nadie quiere escribir 3 palabras en su dispositivo, ¿no? Pero ese es el primero, ¿no? Es decir, el uso de la contraseña. Yo he visto grupos de adultos haciéndose bromas macabras, ¿no? A partir del uso del dispositivo. Así como cosas tan simples como, de verdad, lo vi hace 3 años y yo no daba crédito, porque era además un grupo de jóvenes investigadores, ¿no? Alguien dejó su dispositivo en la mesa y le puso en su Facebook, soy gay, ¿no? Sí, o sea, cosas tan simples, ¿no? Pero claro, eso es aparentemente una broma. En realidad, detrás de eso hay el poco respeto por la propiedad. En fin, hay una serie de eventos alarmantes. Pero lo que intento decir es que en esa ocasión fue un envío gracioso en su cuenta de Facebook, pero pudo haber sido un desnudo. Pudo haber sido un correo a sus estudiantes, un correo a su familia. Es decir, y en realidad se hace por cosas muy simples. No verificar y dejar bloqueado el celular. El otro es el cifrado. Particularmente eso sí se los pido a los que van en metro, combi, microbús y metrobús, ¿no? Usen el cifrado. Android lo que permite es cifrar el dispositivo. Y cuando se equivocan 3 veces en la contraseña, se borra. No les va a regresar sus dispositivos ni los recuerdos de su infancia, pero sí va a evitar que alguien use el dispositivo en su contra. Es decir, es como esto, un mecanismo de autodestrucción. La otra, que esa sí es muy útil, ¿no? Para sus cuentas de correo electrónico, usar la verificación de 2 pasos. Porque créanme, el secuestro de cuentas es lo más simple del universo. La mayor parte de las veces se hace cuando ustedes mismos dan la contraseña. Les mandan una página falsa, de verdad si parece la página de verdad, entonces le pongo y termina siendo que con eso, con ese acto tan simple, ¿no? Yo voluntariamente, aunque con un engaño, le doy la contraseña. Entonces lo mejor es que verifiquen 2 pasos, porque la primera llave es
la palabra, pero la otra sería el número de celular, entonces se vuelve mucho más difícil, ¿no? Y bueno, la última es, aprovechando estos malditos hackers, ¿no? Pues las aplicaciones que te cuidan, ¿no? Ahorita hablamos de esas, en realidad no va a ser una cátedra de aplicaciones, solamente les digo que están ahí y están además para servirnos. El siguiente es el control del dispositivo, pero desde lo digital. Es decir, el primero es el hardware. El siguiente es, pues, cuidar lo que tiene, ¿no? Es decir, primero hay que contar lo que queramos, sí. Al igual que en la vida, ¿eh? Pero como en la vida, uno se reserva sus opiniones dependiendo de las personas. Eso es lo importante, porque nos pasa mucho en el espacio sociodigital el fenómeno del taxista. Por alguna razón cognitiva y emocional, le contamos al taxista nuestra vida. Hasta hay programas de eso, ¿no? O sea, de esperar a la gente en los taxis para que cuente cosas que nunca le contaría a su familia. Y que, sí, que le contamos a un desconocido. El problema de las redes sociales es que se lo contamos a 50,000 desconocidos. Hay que cuidar dónde y con quién, es decir, por favor, resérvense. Bueno, sí, resérvense y no resérvense, porque también es un espacio emocionante para quien se dedica al estudio de la analítica del pensamiento global. Esta es la primera vez que filósofos, sociólogos, antropólogos y psicólogos culturales, y cognitivos también, no tienen que mendigar datos. Toda la vida, hasta hace 30 años, teníamos que mendigar población. Hoy en día basta con hacer un pequeño robot, un script, y bajar n vectores de información y analizar lo que la gente piensa y cree. De manera sincera, ¿eh? No escalas Likert, o sea, simplemente es como grupos focales, nada más que multiplicados por n. Y claro, como ahora tenemos muy buenas máquinas de analítica de texto, podemos saber lo que la gente piensa. Pero lo que hay que hacer es, pues, saber dónde y con quién. Y recuerden que la nube es la computadora de alguien. Es decir, Dropbox no es una cosa mágica que existe ahí. Pertenece a alguien y ese alguien tiene acceso a sus documentos. Es decir, lo importante de las redes sociodigitales es tener presente que hay alguien en medio escuchando continuamente. Y por lo tanto, si se van a dedicar a cambiar el mundo, pues entonces usen estas aplicaciones que los cuidan. Por ejemplo, una muy simple, si quieren dar el primer paso para cambiar su estilo de comunicación, usen Telegram. Telegram tiene algo que a mí me gusta mucho. Uno, no requiere el otro saber tu número de teléfono. A mí me chocan las llamadas telefónicas. Mi teléfono rara vez suena y cuando suena ni siquiera lo reconozco. Pongo cara de quién está marcando, ¿no? Telegram te permite tener comunicación con alguien más y que conozcan tu número telefónico, como un mensajero. Ese es uno. El otro es que te permite, le ha dado la pauta a todas las modificaciones que ustedes van disfrutando en la otra aplicación, en la aplicación verde. Imagínense que tiene unos canales seguros, ¿no? Que les puedes poner, bueno, cifrados, que quiere decir que no lo puede ver inclusive la empresa Telegram. Está prohibido en Rusia por esta misma razón. Porque permite un canal cifrado y ese canal cifrado no lo ve más que va de punto a punto, es decir, va de un celular a otro celular. Entonces, sí se puede ver, ¿no? Con una máquina cuántica y cosas esas espantosas, pero hoy en día es difícil. No imposible, pero es difícil verlo. A su vecino le va a ser difícil verlo. Eso es lo importante. Al gobierno no importa. A su vecino le va a ser difícil verlo. Pero lo importante es que le pueden poner temporalidad. Entonces ustedes dicen, esto se destruye en 10 segundos, en 2 horas, en un año. Y lo otro que es todavía mucho mejor. En estos canales seguros te avisa si alguien le sacó la captura de pantalla. Entonces dice, oye, cuidadito con el otro, porque anda de chismosito. Porque además les ha pasado a ustedes N mil veces que les mandan las capturas de pantalla de otros. Entonces, tip para el 14 de febrero. Baje su Telegram, usen un canal cifrado, pónganle temporalidad y cuando se saquen la foto, pónganle un sticker a su cuerpo. Ya, si se filtra la foto, uno les va a avisar al dispositivo que le sacaron una captura de pantalla. Y dos, pues que les demuestren, ¿no? Que esa cara sonriente de emoticón gigante es suya. Es decir, por eso es como el condón en realidad. Sucede, las interacciones van a suceder siempre. El punto es ir haciéndose de los dispositivos que nos protegen. Y recuerden que para eso estos malditos hackers nos protegen. Hay comunicaciones cifradas de mensajería de texto, hay comunicaciones cifradas para el navegador. Simplemente búsquenlo en las aplicaciones y verán cómo van apareciendo. Y bueno, la más difícil.
el control de su actividad en redes. Porque a la incontinencia verbal, pues no hay mucho remedio, ¿eh? Proceso terapéutico y mucha regulación, tanto interna como externa, ¿no? Es decir, eso es lo más difícil. Yo lo que les invito es a pensar antes de dar un reclick, un retweet, un like, es si en el futuro me voy a arrepentir. Por ejemplo, para los más jóvenes y que publican sus grandes borracheras, cuando su futuro psicólogo que se dedica a contratar personas y ver perfiles los busque en Facebook, ¿va a encontrar sus borracheras? ¿Eso me va a quitar oportunidades de empleo? Yo no digo que no tengan sus borracheras, compártanlas, pero compártanlas por medios seguros, compártanlas con mecanismos de autodestrucción. Es decir, eso da para un taller específico, ¿no?, de estrategias de seguridad digital, ¿no? Pero están ahí, no son nada complicadas. O sea, lo interesante de este ejercicio en realidad es que la internet puede ser un sitio más seguro siempre y cuando nosotros tengamos presente que está seguro. Porque si se fijan, todas estas cosas son cosas en realidad relativamente simples que todos ustedes pueden hacer, pero que no hacemos por falta de información. Igual que el uso del condón. Pero entonces primero es tener información y ya después lo más difícil, la apropiación. O sea, de nada sirve traer el condón ahí 3 años, ¿no?, si cuando se tiene que usar no lo usan. Entonces es lo mismo acá. Entonces, reglas simples: uno, hacerse de control de su celular; dos, ¿no?, usar aplicaciones que los cuidan; y tres, preguntarse, ¿no?, si me voy a arrepentir de esa información en el futuro. Y con esto yo les diría que, al menos Nina cree que el control está aquí, ¿no?, que el control está en el espacio personal, y que bueno, que no importa que el otro sea un claroscuro entre lo maravilloso de la colaboración y lo espantoso del control, ¿no? Pues bueno, las redes sociodigitales están eso, entre el paraíso y el infierno. ¿Qué preguntas? ¿Nada? ¿Comentarios? Sí, pueden ser comentarios. Este es el momento de preguntar para el 14 de febrero, de verdad, ¿eh? Hay bastantes. Busca unas que digan stickers, ¿no? Y verás que hay muchas, pero de verdad muchas. ¿Sí? Hace rato comenté con otra persona que la persona que ingiere alcohol, que las personas cuando ingieren alcohol saben que van a tomar y que pueden jugar el rol de ver qué me va a pasar, si va a ser bueno o malo, y es como un juego. La gente no sabe exactamente qué va a suceder cuando toman alcohol. Exactamente lo mismo con las redes digitales, ¿no? No sabemos si nos va a ir bien o mal. Y hay, la gran mayoría de las veces cuando la gente ingiere alcohol hace cosas que no debería haber hecho. Entonces, de alguna manera, mi comparación es que igual con las redes digitales a veces puede salir bien, pero a veces puede salir muy mal. Y bueno, es lo que yo pudiera pensar en este momento, ¿no?, que pudiera suceder con las redes digitales, ¿no? Bueno, pero como la vida misma, ¿no? O sea, yo hoy salí de mi casa y no sé si voy a regresar. O sea, certeza no hay. Eso ya lo tenemos dado. Una vez con ese espacio, con esos gradientes de libertad, ¿qué podemos hacer? Claro, ¿no? Por ejemplo, hay una regla muy simple entre los tuiteros, ¿no? Si toma, no tuitee. Sí, sí, y lo mismo sucede seguramente con Facebook, ¿no? Y con las llamadas telefónicas. Pero bueno, los que toman en exceso sí están en un extremo. Tarde que temprano les va a pasar algo. No importando que sean en las redes digitales o en la vida vital, les va a pasar algo malo. ¿Por qué? Pues porque tienen factores de riesgo. Entonces, bueno, olvidemos de esos que ya están perdidos, ¿no? Que los psicólogos de la salud se encarguen. En realidad es que, como en el ejemplo de la vida misma, ¿no?, pues todo el mundo salimos y entramos a las redes digitales y nos exponemos, de verdad nos exponemos, y van desde cosas muy simples como lo que ustedes creen más seguro, que son sus redes íntimas, como las de la mensajería, o sea, como estas del WhatsApp. Uno las considera seguras y no son seguras, ¿no? Les llegan mensajes de publicidad, les llegan llamadas por ahí, les llegan intercambios, ¿no? Es igual que en la vida, que en lo vital, es decir, uno sale y se expone. El punto es, igual que en lo vital, que uno puede hacer para prevenirlo. Ese es como el concepto. Entonces, en realidad estamos en un problema serio, que es que ya tenemos 3 cortes
que están usando todos los días, los espacios digitales. O sea, estamos hablando de niños de 5 en adelante y que sin embargo pues sí saben del lenguaje, de la lectoescritura, de los procesos aritméticos básicos, pero no nos hemos preocupado por irlos formando en los espacios de la ciudadanía digital. Porque así como nos van enseñando que hay regulación y controles sociales, también tenemos que irnos preocupando ya por la educación de lo digital. Y lo digital no quiere decir civismo, no quiere decir que los diputados, que los senadores, sino tiene que ver cómo afrontar la vida diaria en un entorno mixto, en un entorno que es vital, pero también digital. Y que no se va a ir, y que se va a poner peor, porque vienen los dispositivos de implante, que a mí me parecen emocionantes, ¿no? Todo mi discurso es eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que pues esto se recorrerán de los famosos lentes de Google, ¿no? Que son en realidad el primer injerto de eso. Ya los veremos ahora que regresen ya con fuerza, ¿no? Pues yo estaré fascinado de tener el control de lectura aquí, ¿no? Y de decir, a ver, ¿leíste? No leíste, ¿no? Y tener todo, o sea, eso viene en un espacio de intersección, ¿no? Y el punto es que este es el momento en el que tendríamos que estar preocupándonos, ¿no? Hablando de reforma educativa, por formar, ¿no? Y decir, pues menos información que no, o sea, a mí de qué me sirve, ¿no? Que salieron las 3 carabelas, ¿no? Entonces, bueno, pues qué padre que llegaron, que transforman el mundo, ¿no? Pero en lo inmediato, ¿no? Necesitamos que las personas aprendan, los adultos no saben cómo usar su dispositivo. La cantidad de promiscuidad digital, y no lo digo en el sentido negativo, sino en el intercambio de información que hay en los dispositivos es tremenda. Por ejemplo, otra, no conectarse en redes públicas. Yo sé que aman el internet del metro, pero busquen en los periódicos, ¿no?, las incidencias de delitos informáticos en la red del metro. Pues porque claro, es como ir a un lugar donde pican. Entonces, bueno, pues si vas ahí, pues mira, vas a salir de menos con una hepatitis. Así de a lo menos que te puedo asegurar. Entonces, es esto de que lo que nos estamos dando cuenta es que como son cosas intangibles, estamos en riesgo de que nos sucedan cosas que parecen pues poco graves, ¿no? Pero por ejemplo, todo esto de las venganzas, ¿no?, sexuales son terribles, sobre todo para las mujeres, ¿no? Son una cosa, las historias de vida de las chicas, ¿no?, que son exhibidas de esa manera, terminan siendo tristes en lo profundo, o sea, terminan siendo exhibidas de manera global, no pueden ir a ningún lugar del mundo no conectado sin que alguien no las ubique porque vieron pornografía en un sitio popular, ¿no? Entonces, a mí me parece mucho más, porque todos estamos en riesgo. Por ejemplo, una nueva generación, que es lo que están ahora denunciando particularmente las artistas, las mujeres, es la inteligencia artificial que usa la cara, ¿no?, y le pone, se lo pega a un rostro de una persona que se dedica a la pornografía. Digamos, lo que hacen es crear imágenes que parecen reales, que se sienten como reales, ¿no?, que nunca fueron verdad. Y eso nos va a suceder tarde que temprano a todos. Alguien en una venganza de celos, ¿no?, lo que va a hacer es, va a bajar su software, ¿no?, le va a poner la cara de DLC, le va a sacar el modelo tridimensional y se lo va a pegar a un video. Entonces, o sea, comienza a ser grave, ¿no? ¿Y cómo se detiene? Con autorregulación. Es decir, siguiendo el pacto social de decir no violencia, no delincuencia, es la única manera en que podemos detenerlo. Porque esto subió de... Bien, y ya me incliné todo esto. ¿Sí? ¿Algo más? Le agradecemos al doctor por esta amena plática y que también nos llevamos como muchas reflexiones y también como tips de seguridad para cada uno de nosotros y nosotras. Sobre todo en un modelo educativo, en un sistema educativo donde lo digital es fundamental y es como nuestra base, nuestro ambiente de aprendizaje, que lo utilizamos de otra forma, pero que tenemos que tener también nuestros cuidados y bueno, y también le haremos llevar de manera digital su reconocimiento en esta nueva forma de trabajo también, okay, y de ahorro. Pues muchas gracias también a Enrique, que estuvo apoyándonos técnicamente, y también a quien nos ha estado
bueno, además se va a quedar en el canal de Soyet ENS para quien lo puedan recomendar. Ahí también recomendarlo para que se siga viendo esta charla. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego.